Esto se va a enviar. Así es, se envía a Classroom esta parte, chicos. Primero, antes de consultar la página 36, vamos a leer la información que nos da la página 37. En la página 37 de su libro, tienen el recuadro que yo les coloqué aquí. Dice lo siguiente: dos triángulos son semejantes si sus ángulos homólogos son iguales y sus lados homólogos son proporcionales. Homólogo, recordemos que quiere decir que se corresponde, ¿de acuerdo? Luego dice, como en el caso de la congruencia de triángulos, existen criterios que nos permiten reducir las condiciones para garantizar la semejanza de triángulos. Cuando estuvimos repasando la congruencia de triángulos, especificamos ciertos criterios que eran suficientes para asegurar que dos o más triángulos eran congruentes. Lado, lado, lado debían medir lo mismo. Ángulo, lado, ángulo. Los dos ángulos debían medir lo mismo junto con el lado entre ellos. Y lado, ángulo, lado. Los dos lados debían medir lo mismo, al igual que el ángulo que estaba entre esos dos lados. Entonces, esos fueron los tres criterios para la congruencia. Vamos a observar cuáles son los criterios para la semejanza. En la semejanza hay que recordar que el tamaño puede cambiar, pero la forma no. Como en estos tres ejemplos que vemos aquí, vemos tres pares de triángulos que tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Eso es semejanza. Cuando cambiamos el tamaño, perdón, pero la forma permanece. Entonces, vamos con el primer criterio. Dice, criterio ángulo, ángulo, ángulo. Dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos homólogos iguales. Es decir, podemos identificar que dos triángulos son iguales si tienen dos o hasta tres ángulos iguales. Luego, el criterio lado, lado, lado dice, dos triángulos son semejantes si sus lados son proporcionales. Ojo, si un lado con respecto al otro lado de un triángulo es la mitad, el doble, el triple, a eso se refería proporcionalidad. ¿Recuerdan? Cuando nosotros hablábamos de una constante de proporcionalidad o una razón de semejanza, era un número que nos permitía saber qué tan chico o qué tan grande era un lado con respecto a otro. Qué tan chico o qué tan grande era el lado del triángulo que era copia con respecto al original. Después tenemos el criterio lado, ángulo, lado. Dice, dos triángulos son semejantes si tienen un ángulo igual y dos lados que lo forman proporcionales, como acá. En este ejemplo tenemos un triángulo chiquito y un triángulo grande. Si se dan cuenta, nos dan la medida de dos lados, A y B, y también la medida de dos lados del grande, KA y KB. Se supone, o la imagen nos quiere decir que los lados KA y KB son proporcionales al lado A y al lado B del triángulo original pequeño. Si nosotros tomamos al lado A y a lo mejor lo multiplicamos por 2, vamos a obtener el lado KA, porque es más grande que el lado A. Lo mismo va a pasar con KB. Si multiplicamos por 3, por 4, por 5, cada una de las medidas de los lados del triángulo pequeño, vamos a obtener los lados del triángulo grande. A eso se refiere. Ahora, los dos lados son proporcionales y el ángulo que está entre esos lados son iguales, es decir, miden lo mismo. Entonces, son estos tres criterios los que nos permiten saber si dos o más triángulos son semejantes. Muy bien, entonces, vamos a ver, vamos a responder las tres preguntas siguientes que están debajo del recuadro. Dice,
¿Qué similitudes encuentran entre los criterios de semejanza y de congruencia de triángulos? ¿Qué similitudes hay? Observen los criterios de congruencia y los criterios de semejanza. ¿Qué similitudes pueden decir o pueden identificar? Aquí abajo, chicos, les voy a colocar los de congruencia para que los tengan a la mano. Lado, 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 ángulo, ángulo y lado, ángulo, lado. Maestra, no esta tarea para creo que para el Día de Muertos, creo que para el jueves que hicimos la actividad, marcó esta tarea usted. Se publicó, sí, pero se entrega hoy. Ujú. Yo ya lo envié, porque yo ya hasta lo hice. Ah, ok, Mauricio, entonces ya la terminaste. Ya, ¿Qué pusiste en la número 8 de la página 37? pero no sé si está bien porque no sabía qué hacer, no sabía cómo se hace. No pasa nada. Aquí podemos equivocarnos. Estamos aprendiendo, Mauricio. No pasa nada. ¿Qué colocaste aquí? Similitudes entre los criterios de semejanza y de congruencia. Ah, dame maestra. En la número 8 de la página 37. No, esa no la respondí porque no la entendí. Maestra, creo que es el de ángulo, 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 ¿no? En el de congruencia no tiene el de los ángulos y en el de semejanza sí. Muy bien. Ese es un criterio que solo tiene semejanza. Entonces, la diferencia, en este caso, la diferencia que hay es que el criterio ángulo, ángulo, ángulo solo es de semejanza. Esa es una diferencia. Ese criterio que acaba de comentar a Mayrani solo está en semejanza. ¿Hay alguna similitud entre los criterios de semejanza y congruencia? ¿O solo hay diferencias? Lado, lado, lado y el lado, ángulo, lado son ¿Ok? Vemos que se denotan de la Maestra, misma no manera, ¿no? puedo cancelar la actividad y lo puedo volver a enviar. Sí, Mauricio, sí se puede. Entonces, Amairani menciona que son dos criterios los que se repiten, lado, lado, lado y lado, ángulo, lado. Hay similitudes porque los criterios parecieran ser los mismos, pero ojo, en congruencia la medida de los lados es la misma, en semejanza son proporcionales, o sea, o los lados son más chiquitos o los lados son más grandes. Entonces, esa sería la única diferencia. Entonces, en similitudes podemos colocar aquí esos dos criterios. Lado, lado, lado y lado, ángulo, lado. Esas son las similitudes. Solo son por el momento esos dos criterios. Vamos con la número 9. Dice, si dos triángulos son congruentes, ¿también son semejantes? ¿Qué dicen? Yo puse que sí son. ¿Sí son
¿Ok? ¿Por qué dices que sí son, Mauricio? Ah, no puse por qué, maestra. Dos congruentes son iguales, Ujú, mismas medidas, en su tamaño, misma forma. exactamente. Entonces, si son congruentes, ¿también son semejantes? Sí, Sí. La razón de semejanza sería 1, ¿no? O sea, si yo tengo un triángulo que es mi original y cada uno de sus elementos los multiplico por 1 y con esas medidas que obtengo genero otro triángulo, pues el triángulo que yo vaya a generar va a ser congruente con el original. Pero además, sus lados van a ser proporcionales. ¿Cuál va a ser su razón de semejanza? 1. ¿Sí? Entonces aquí lo podemos colocar. La razón de semejanza sería 1. Acuérdense que la razón de semejanza se obtiene al nosotros comparar dos lados. Por ejemplo, si en un triángulo un lado mide 2 y en el otro triángulo ese lado mide 10, al nosotros hacer la división 10 entre 2, la razón de semejanza va a ser 5, lo que quiere decir que el lado grande es 5 veces el lado original. En este caso, si nosotros comparamos dos triángulos que tienen la misma medida de lados, la razón de semejanza va a ser 1, lo que significa que la medida es la misma, tanto en la original como en la medida de la copia. Es la misma. Aquí sí se puede. Dos figuras que son congruentes también se puede decir que son semejantes. Ahora, ¿será que pueda pasar al revés? Es decir, dos figuras que son semejantes, ¿pueden ser congruentes? ¿Qué dicen? Creo que no, Aquí no. ¿Por qué no, Amairani? porque la semejanza, bueno, la congruencia se refiere a dos figuras que son totalmente iguales. En cambio, la semejanza tienen diferente medida, aunque tienen la misma forma, pero son de distinto tamaño. Exactamente, es correcto. Así como Amairani menciona, los dos triángulos que son semejantes, pues van a tener diferencias en medida, ¿no? Puede que una figura sea más grande que la original o más pequeña que la original. Si nosotros ampliamos o reducimos la figura, ya no estamos hablando de dos figuras que son totalmente iguales, sino que tienen diferente tamaño. Y si eso ocurre, ya no podemos caracterizarlas como congruentes. Tienen que ser nada más semejantes. Entonces, no, porque la congruencia se refiere a igual medida de lados, pero también de ángulos.
La congruencia es igual medida de lados e igual medida de ángulos. Si nosotros movemos la medida de un lado en un triángulo, ya no son congruentes. Ahora podrían ser a lo más semejantes. Pero congruentes ya no son porque estamos cambiando la medida de los lados. Ok, ahora, hecha esta diferencia, repasemos hasta aquí. Semejanza es igualdad de forma, pero diferente tamaño. Y congruencia es igualdad tanto de forma como de tamaño. Si nosotros modificamos una de estas dos características, las figuras ya no podrían ser congruentes. Ok, Ricardo, muchísimas gracias por decirme. Espero que todo se haya solucionado. Estamos trabajando en la página 37 y 36 de su libro. Esta actividad se sube el día de hoy a Classroom. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora sí, nos regresamos a la página 36. En la página 36 tenemos algunos ejercicios. Vamos a hacer dos. El número 3 y el número 6. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, damos unos minutos para que hagan de manera individual el número 3 y el número 6, que son estos dos que tengo yo aquí proyectado en pantalla. Ubíquenlos, por favor. Están en la página 36 de su libro. Muy bien, Victoria, estamos trabajando en la página 36 y 37 del libro. La página 37 ya la hicimos aquí en conjunto, pero la instrucción ahora es realizar la actividad 3 y la actividad 6 de la página 36. Y en un momento vamos a revisar. ¿De acuerdo? Sí, gracias, maestra. Muy bien. Cualquier duda, chicos, me pueden decir por el chat. Jesús, ¿listo? Sí, pero la verdad no sé si está bien. No pasa nada, chicos. Aquí lo vamos revisando. Entonces, damos unos momentos para que los demás chicos también vayan haciendo las dos actividades. Ya, maestra. Muy bien. Amairani, los demás chicos, ¿cómo van? Voy pasando listas en lo que también van concluyendo.
Excelente, chicos. Entonces, vamos revisando. Vamos con el número 3. Dice, son semejantes dos triángulos rectángulos cuyos lados que forman en ángulo recto son proporcionales. Sí, Sí, Sí. 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 ¿Por qué sí? que sus tres lados se parecen, nomás el tamaño cambia. Muy bien, entonces esos triángulos rectángulos son los que tienen abajo y ustedes pueden observar la cantidad de cuadritos que tiene cada uno de los lados, ¿no? Entonces también pueden mirar que la forma se está conservando y que el tamaño es lo que está cambiando. Ahora, ¿será que el ángulo recto del pequeño sea el mismo o mida igual que el recto del grande? No mide lo mismo, mide el doble. ¿Ok? el ángulo, maestra. El ángulo. Sí, bueno, el criterio de semejanza que permite asegurarlo es el de lado, ángulo, lado. ¿Ok? El lado, ángulo, lado. Así es. Porque nosotros podemos comprobar la medida que tiene. Aquí lo voy a ir marcando. Del triángulo pequeño, este lado con este lado del grande. Si nosotros comparamos las medidas, podemos ver que hay una razón de semejanza ahí. ¿Cuántos cuadritos tiene el triángulo pequeño? 3. 3. ¿Y el del triángulo grande? 6. 6. Muy bien, Victoria. Entonces, de 3 a 6 hay el doble, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la razón de semejanza de estos dos triángulos es de 2. Es decir, el amarillo es el doble del rosado, en este caso. Entonces, esta misma razón de semejanza la debe de cumplir el lado que es base en ambos triángulos. ¿Cuántos cuadritos tiene la base del triángulo rosado? 6. 6. Entonces, ¿cuántos debería de tener el amarillo? 12. 12, exactamente. Los lados tienen razón de semejanza de 2. El doble. Es el doble, exactamente. Ahora, los ángulos. Los ángulos miden lo mismo, chicos. No se afectan de la misma manera en la que se afectan los lados. Todo ángulo recto en las figuras mide 90 grados. Si mide más de 90, ya no es un ángulo recto. Cualquier ángulo recto mide 90 grados. Es como, por ejemplo, cuando ustedes trazan un cuadrado, imagínense que van a trazar primero uno pequeño. Saben que los 4 lados miden lo mismo y que tiene adentro 4 ángulos rectos, ¿no? Cada uno de los cuales mide 90 grados. Si ustedes trazan un cuadrado luego más grande, ¿la medida de sus ángulos de adentro va a cambiar? No, van a seguir midiendo 90 grados. Van a seguir siendo ángulos rectos. Entonces, ojo, cuando hablamos de figuras que son semejantes, los lados cambian, pero los ángulos siguen teniendo la misma medida. Por eso, en el cuadrado de la página 37, aquí en el criterio lado, ángulo, lado, les decía, dos triángulos son semejantes y tienen un ángulo igual. Aquí está. El ángulo es igual, o sea, miden lo mismo. Y dos lados son proporcionales. Es decir, son el doble, son el triple, son la mitad, etc. Entonces,
El ángulo es igual. El ángulo tiene la misma medida. Los lados son proporcionales. Vamos con la actividad número 6. Bueno, aquí podemos completar, chicos, nada más para que no se les olvide. Los lados, vamos a cambiar de color. Ahí está. Los lados son proporcionales, pero el ángulo mide lo mismo, 90 grados. Ahora sí, vamos con la actividad 6. Dos triángulos rectángulos tienen un ángulo agudo que mide 30 grados. Aquí como está en la imagen. Observen la imagen. Ahora tenemos un triángulo naranja y uno azul. En los dos tenemos un ángulo que mide 30. ¿Son semejantes estos dos? ¿Por qué? No son. ¿Ok? ¿Por qué no serían, Amairani? Porque no cumplen ningún criterio de semejanza. Muy bien, no cumplen ningún criterio de semejanza, según Amairani, según lo que ella pudo observar. Vamos a analizar a profundidad estos dos triángulos. Son triángulos rectángulos, lo que quiere decir que tienen un ángulo recto, ¿no? Ojo, tienen un ángulo recto. El ángulo recto es el que está aquí. En el triángulo naranja yo lo estoy marcando con rojo y también lo voy a marcar en el azul. Estos dos ángulos que estoy marcando aquí son ángulos rectos. Eso quiere decir que miden 90 grados. 90 grados cada uno. 90 grados y 90 también. Así sería, maestra, porque tienen dos ángulos iguales. Exactamente. Ya con eso podemos asegurar que los triángulos son semejantes. En el momento en el que dos triángulos tengan dos ángulos iguales, automáticamente son semejantes. Podemos conocer dos ángulos o los tres, pero mínimo necesitamos dos, la medida de dos ángulos, para poder asegurar que esos dos triángulos son semejantes. Entonces aquí ya se cumple. Ya se cumple. ¿Son semejantes? Sí. ¿Por qué? Porque comparten un ángulo de 30 grados, perdón. Tienen un ángulo de 30 grados y también otro de 90 grados. Entonces, repito para ir recalcando. Cuando dos triángulos tienen al menos dos ángulos iguales, esos dos triángulos son semejantes. Pueden conocerse dos ángulos o los tres. No es necesario que se conozcan los tres, con dos basta. ¿Por qué pasa esto? Porque sabemos que en todo triángulo la suma de los ángulos que están adentro son de 180, ¿no? Si ya conocemos dos ángulos, entonces a 180 le restamos la suma de los dos que conocemos para conocer el tercero. En este caso, ¿qué medida tendría el tercer ángulo? Este que nos falta. ¿Qué medida tendría?
para que complete los 160 o con Para que complete los 180. 60. 60, así es. 60 grados. En todo triángulo, chicos, los ángulos de adentro miden 180 grados. Suman 180 grados. Entonces, si ya conocemos la medida de 2, a 180 le quitamos estas dos medidas para saber el ángulo que hace falta. Entonces va a pasar lo mismo con el triángulo naranja, porque dos ángulos son iguales a los dos del azul. Si a 90 le sumamos 30, nos va a dar 120. ¿Cuánto le falta para llegar a 180? Pues 60 grados. Entonces aquí vemos que se cumple. 60 grados. Por eso no es necesario conocer la medida de los tres ángulos, porque conociendo dos, nada más sumamos para que completemos los 180 grados y esta medida del que nos hace falta también va a ser igual en el otro triángulo porque ambos triángulos comparten dos ángulos. La medida de dos ángulos son idénticas. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? De acuerdo. Entonces, por favor, no pierdan de vista los criterios de semejanza y de congruencia. Tampoco olviden cómo obtener una razón de semejanza. Ya saben, comparando los lados. Cómo obtener la medida de un lado si conocemos la medida de otro. Y nos dicen que las figuras son semejantes. Todo lo que hemos estado viendo a lo largo de este mes es lo que se va a evaluar en el examen. Nosotros tenemos examen el 9 de noviembre. La próxima semana cae martes de matemáticas. Y el miércoles, el 10 de noviembre, tenemos el de química. Entonces vayan repasando todos estos conceptos, lo que fuimos haciendo a lo largo del mes de octubre en su libro, para que vayan refrescando ahí la memoria y puedan presentar y salgan bien en su examen. Muy bien, chicos, entonces sería todo por la clase del día de hoy. Estas dos páginas, la 36 y la 37, se envían a Classroom. Lo que acabamos de hacer se envía a Classroom como evidencia. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, entonces en un ratito nos conectamos para la clase de química.